¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Agradezco la invitación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo vía la Escuela Superior de Arte Tónico de Tula para en este 12 de noviembre, Día Internacional del Libro, hablarles un tanto sobre mi trayectoria. Soy Daniel Olivares Viniegra, nací en Tehuetlán, municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, y soy escritor, poeta, gestor cultural, docente. Escribo desde que tengo conciencia de tener una voz propia, que quizá tenga alguna cosa buena que mostrar, más que algo inteligente que decir a los demás. Mi información ha sido de lo más natural, aproximándome tanto desde la escuela como desde el hogar a buenas muestras de la literatura de lo más diversa. Si bien mi preferencia por la poesía se debe también a que desde muy temprano descubrí los indefectibles lazos de esta para con la canción y con la música. De hecho, esbocé mis primeros textos tratando de hacer canciones, aunque por desgracia mi formación musical no tuvo el progreso que hubiera deseado. No obstante, volviendo una y otra vez a la poesía, di seguimiento a esa especial manera de decir cantando y contando, a la vez que descubrí que hay en el decir poético una música que se complace y se basta a sí misma y de manera mucho más intensa, sin necesidad de otras armonías complementarias de fondo o que le hagan sombra o compañía. Más tarde estudié formalmente la carrera de letras y con ello comencé el largo y deleitoso periplo por las muy diversas tradiciones y voces poéticas de México y el mundo, asomándome además a diversas épocas, pero reinstalándome gozosamente siempre en la contemporaneidad, en el aquí y en el ahora, que más nos importa en lo individual y lo colectivo. Mi primer libro, Poeta en Flor, publicado por la Casa de la Cultura del Maestro Mexicano, lo escribí ya siendo profesor, con la idea de motivar a mis alumnos hacia la escritura, a la vez que ilustraba los muchos modos en que se puede quizá perder el miedo ante la hoja en blanco. En el camino, igualmente me fui revelando como un poeta de algún modo propositivo y experimental, al decir de los buenos amigos que alentaron la propuesta e incluso la proyectaron mucho más allá de lo esperado. Aquella primera edición, más temprano que tarde, finalmente se agotó. Algunos poemas sobreviven de aquellos esbozos y los he replicado en páginas de internet como Poetas del siglo XXI, 100.000 poetas por el cambio, Círculo de Poesía o Poesía en órbita, y asimismo los he vaciado en una plaquete de cuño más reciente que lleva por título Paisaje en tiempo circular. Leeré a continuación algunos de esos textos. Flor de cristal. Contra espejismos luchas, rosa del desierto, tesoro del mar antiguo. Virginal odalisca condenada a perecer en menos que pase un sol sobre el crepúsculo inadvertido de la ubicuidad. Eres firme fugacidad apenas vista en mis cuencas que también secas no tardarán en dormir para siempre. Mas no importa, la belleza recalcitrante del temor que nos remueve angustia, nos destina permanente la fresca sonrisa que ostentas hoy día. Retoñarás en flor de espíritu sempiterna, cual estoico faro de amor para el caminante. Con Sartal del Tiempo, libro que fue publicado por la editorial Praxis, escalé un peldaño más alto y ambicioso al plantear un poemario más unitario, donde sobresale una voz mucho más filosófica, si bien y finalmente la voz de un joven que reflexiona en torno a su identidad, el ser colectivo y su pasado y su presente. La vena experimental igualmente se refosiló en esbozar una especie de mural pictórico con relieves inclusive arquitectónicos y mucha música y hasta caló barrial. De este libro leo todavía en algunas de mis presentaciones textos como el siguiente. Pax Animae. Pero también hay días en que hay que decirle que sí al viento que te trae aromas de sol y de frutos recientes lejanos, que te cruza e inunda las terminales nerviosas con ecos de almizcle y fragante rubor de hembra joven, glandular y encel,
que llega y te guía al manantial amante para que le sonrías, y tienes que, obligado, humano, como de paso y por no dejar, bajito, bajito suave, mientras que se da la vuelta, darle las gracias por el milagro. En otro momento, Arenas, 1996, publicado por la Universidad de Sinaloa, entre otros organismos convocantes, constituyó mi afirmación como una voz al menos atendible, toda vez que el libro derivó de haber recibido el Premio Interamericano de Poesía Nuevo Chiste 1995. Acá, además de proponer una lírica amorosa con estilo neobarroco y caballeresco, me doy igualmente tiempo para la reflexión filosófica, pero más aún para la reflexión y el goce estético, e inclusive arriba un discurso sobre el ser y el trascender mediante la crítica al propio oficio poético. En este libro aparecen poemas como los siguientes. A terra toda vestida de noiva, purificando-se de sua tristeza ansiosa a breva. Graniza sobre a cidade e o assombro do tempo verta-se em brancos fragmentos de luz concreta. Garrafal um pudor do céu que se consterna, lúdico e o mercante escolhe. Ao retorno acidental dos ontens, responde o trovão com seus alarmes ocos. Tudo é violência firme do agora e pressentimento fugaz do que será, palpitando. Chora depois, lubricamente, e a dor discreta se desfaz em vaporosos e conspícuos lotos que obrigam a repensar que não há perigo, embora abandonando e exposto, você fique, como sempre, perdido em seus silêncios. Também, depois da borrasca, suas palavras lentamente, aqui sobre a folha, se degelam. 2. Líquida luz. Sobre esta página, ou esta história, estala. E está lá a cobiça eterna do progresso e do desonre. Provincial dialética do convertido afirmam sempre dizer, sempre que afronta e contradiz o universo. A voz canção de linhas verticais captura entre escudos e lances desoladas o úmido e velho eco de teu nome. Quer também dormir, esparramar-se em seus espelhos que já não estão, cidade namorada. De um só golpe, tudo vale, precipitando no olhar, reitera o que é viver. Saudade e sal dentro da esta bruma alucinante. Una larga pausa me llevó a explorar otras zonas de creatividad y laborales, un tanto alejadas de la escritura personal. Y sin embargo, al cumplirse 20 años de Arenas, mediante Atar de Sol, hago una recopilación de lo mejor de aquella época a la vez que ilustro nuevas perspectivas, búsquedas o hallazgos. Así sucede, por ejemplo, mediante el poema Guapango. Guapango. Puede ser que se ensanchen plumas al viento, o hasta que se malgasten las fuerzas mías en este intento. Penas de mi penar, cómo estar quietas, tejen con sus abrojos redes y arenas tras sus tormentas. Pájaro enamorado también le canta a las gladiolas pobres las azucenas de su garganta. De sus destrezas sí se maravillan nubes, trinos y armonios amanecidos en otra orilla. Que venga a trobar la bugambilia, muda en savia serena la alegre envidia con su alegría. Diáfano es tu cristal, te inunda el sol, tras de esa suave brisa viste o aterriza, baila este son. En años recientes y abundando en la beta experimental y lúdica a partir de Antiparras, Editorial Trajín, 2017, me he perfilado incluso como ejecutador de poesía visual. Intento entonces textos breves con una carga irónica hacia el propio oficio y que igualmente resulten propositivos desde lo estético. Entiendo al antipoema o incluso al no poema como una abierta y clara fuga hacia los otros géneros, el microrrelato o el ensayo, por ejemplo, lo mismo que hacia lo pictórico, en tanto se realiza un entrópico y saludable ejercicio
estilístico y retórico e incluso grafológico. Es decir, que en ocasiones el texto, además de reflexionar sobre sí mismo, viene a ser un ejercicio sobre las posibilidades del lenguaje y cuestiona y critica o utiliza de otra manera las propias letras, los signos complementarios, los espacios, los colores, los silencios. Tales propuestas se vuelven entonces artefactos a la manera de Nicanor Parra, pero no necesariamente, a la vez que son pintura y música, si bien jazz o bien una asimilación hacia lo abstracto, al tiempo que obligan a explorar otras posibilidades del oído y de su propio ser. Así son como son, y por supuesto ejercitan otras posibilidades de la propia vista. Una muestra más reciente de este tipo de poesía visual experimental lo estoy ejercitando mediante la serie Chispazos, mismas que sus versiones más acabadas se pueden consultar en YouTube. En tanto que la propuesta primigenia igualmente ha sido recuperada por la revista Blanco Móvil. Ya para finalizar hago un paneo sobre otros libros en los que he colaborado. Los más de ellos son antologías de los encuentros a los que he sido invitado a participar. Destacan especialmente los que son ediciones con traducciones a otro idioma, tales como La Medusa Dual, que está publicado en español y portugués, International Anthology of Poems on Autism, que incluye textos en inglés, o Poetas Allende los Mares, que es una traducción al catalán. Con esto por ahora llegamos al final. Agradezco la invitación y la atención prestada. Los invito a seguirme en mis páginas personales y en los demás links aquí rápidamente ilustrados y reseñados. Esperemos encontrarnos muy pronto. Un abrazo, cuídense.